Hola amigos, muy buenos días. Pues como otras veces he dicho, hay pasajes que leemos en la Biblia que son historias muy sencillas, otras que resultan historias inspiradoras, pero hay otros pasajes difíciles de comprender, principalmente en las listas de la genealogía, de la descendencia de los personajes que se mencionan en la Biblia. Y bueno, habrá que entender qué importancia tiene, porque si bien el libro de Génesis narra solamente algunos eventos que son los que sobresalen y tienen una injerencia directa con la historia de la redención que Dios viene narrando, entonces cuando un pasaje como este es incluido, pues tendríamos que preguntarnos qué importancia tienen. Y hoy estamos leyendo el capítulo 36 de Génesis, donde se nos habla de los descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Esaú, aquel que había perdido su primogenitura, aquel que no recibió una bendición sino una maldición de parte de su padre, pero aún así él estaba incluido en la promesa que Dios le había dado a Abraham y también a Isaac. Y leo en el capítulo 36 y dice: esta es la historia de Esaú, que se casó con 3 mujeres, Adá, Olibamá y Basemad. Adá era la hija de un hitita llamado Elón, y Olibamá, hija de Aná y nieta de un heveo llamado Sibón. Las dos eran cananeas. Basemad era hija de Ismael y hermana de Nabaiot. Esta es la lista de los hijos de Esaú, todos ellos nacieron en Canaán: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Joré. Y una de las primeras preguntas que nos vamos a responder es: ¿por qué está puesta esta lista aquí? Bueno, una de las respuestas es porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Y Dios le había dicho que Él le daría una descendencia muy grande y que le haría padre de multitud de naciones. Y lo único que tenía que hacer era, darle abundante descendencia a cada uno de sus hijos, de sus nietos. Y ese es el caso de Esaú. Aunque la primogenitura la había ganado a Jacob y aunque la balanza se inclinaba en el favor de Dios para Jacob, Esaú no estaba fuera de la promesa que Dios le había dado a su abuelo. Así es que también Esaú es prosperado en su descendencia. Y fíjese lo curioso: a pesar de que Esaú se casó con mujeres cananeas e hizo y deshizo, pero él también llegó a tener 12 descendientes directos, al igual que su hermano Jacob. Y aunque ellos están fuera de la promesa de redención, Dios va a prosperar a Esaú, al grado que en este capítulo se narran todos los hijos, todos los descendientes que tuvo, cuando menos se calcula que hasta la 3ª o hasta la 4ª generación. La diferencia es que de Esaú y sus descendientes no volvemos a saber nada más que algunas referencias en la historia, allá cuando el pueblo andaba errante en Egipto y se encontró precisamente con los edomitas, que eran sus parientes, pero es todo lo que se dice, a diferencia de la historia de redención a través de Jacob, que en el próximo capítulo, por ejemplo, vamos a empezar a leer de circunstancias que sucedieron entre sus hijos y predomina precisamente la historia de su hijo José. En el caso de Esaú no existen esas historias, solamente se menciona su descendencia. Y solamente quiero añadir, dice en los versículos 31 en adelante: antes de que hubieran reyes en Israel, los descendientes de Esaú que vivían en Edom tuvieron varios reyes, cada rey gobernaba hasta el día de su muerte y entonces otro ocupaba su lugar. Y enseguida mencionan los reyes que hubo en ese tiempo. Y fíjese usted, pasa algo muy curioso: en una edad muy temprana de la historia, Edom logró organizarse, o Esaú. Acuérdese que Esaú en el hebreo viene de rojo, y rojo es de donde sale Edom, y se le conoce así porque el guiso, el plato de lentejas, era color rojizo, y se le conoce así a Esaú como rojizo por Edom. Y también porque a la tierra donde él se fue a vivir, que era la tierra de Seir, dice que el piso, la tierra era como una arenilla rojiza. Entonces coincide el nombre que se le da a Esaú. Pero lo que pasó es que en la promesa que le da, o en la advertencia que le da su padre Isaac a Esaú, le está diciendo que él va a vivir por su espada y que él va a tener que pelear para que al final de los tiempos él pueda liberarse de la servidumbre que estaba prevista para que él tuviera de su hermano Jacob. Así es que desde muy temprano, mientras Jacob era pastor de ovejas con sus hijos, Esaú y sus descendientes eran guerreros, peleaban, ellos iban con la espada en la mano peleando y ganando a diferentes pueblos, y muy pronto Esaú o Edom lograron
establecer su reino a través de reyes que ellos distribuyeron en aquella región. Y hay algo paradójico. El hombre de la promesa era Jacob. El hombre que tendría una tierra prometida sería Jacob. Pero a Jacob todavía le falta camino. Jacob, sus hijos van a caer en Egipto en esclavitud. Y después van a ir al desierto caminando por muchos años para poder llegar a la tierra prometida. Lo curioso es que Esaú o Edom, en esta parte de la historia ya está establecido, ya tienen inclusive hasta reyes para gobernar sus ciudades. Esaú ya tenía la prosperidad que pudo haber recibido de parte de Dios. Y aquí encontramos una pequeña lección que me llama la atención a mí. ¿Cómo es posible que una persona que no está incluida en el pacto, que no tiene nada que ver con la historia de la redención, cómo es prosperado, cómo se establece, cómo abunda en sus bienes, al grado de tener ya pequeños pueblos con pequeños reinados, a diferencia de Jacob, que es el hijo de la promesa? Y es eso, hijo de la promesa. Jacob vive por lo que va a recibir, y todavía van a pasar 400 años en Egipto como esclavos, y después de eso van a seguir buscando la promesa. Y hay algo muy curioso: los hijos de Dios vivimos bajo la promesa. Esaú ya lo tenía, y Esaú ya no tenía promesa que recibir. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos a través de Cristo, de igual manera, hay muchas cosas en esta vida que no las vamos a tener. Probablemente otros que no están incluidos en el pacto de redención, ya lo tienen todo, inclusive lo material. Nosotros, los hijos de Dios, hay muchas cosas que no tenemos, porque nosotros vivimos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Los demás ya lo tienen, lo material, y con eso, y para ellos eso es suficiente. Para nosotros lo material no es suficiente, porque nosotros vivimos dependiendo de la promesa de Dios. Queridos amigos, esta breve historia que se narra aquí de la descendencia de Esaú nos sirve para darnos cuenta de, número uno, Dios fue fiel cumpliéndole a Abraham su promesa de que a través de él tendría muchos descendientes, e inclusive va a ser a través de Esaú que él pueda tener muchos descendientes. Y número dos, aunque Esaú fue prosperado y Esaú pronto llegó a tener su propia nación a través de reinados, y Jacob no, Jacob cae en esclavitud en Egipto, aún así la gracia de Dios se está mostrando en Jacob, porque con Jacob hay un plan que cumplir, en plan de redención. De eso vamos a leer mucho más en los siguientes capítulos. Así es que, ¿por qué no por hoy le damos gracias a Dios? Porque Él es fiel a sus promesas, y porque pese a las circunstancias, nosotros vivimos sostenidos por su mano derecha, vivimos sostenidos de su gracia, de su misericordia, de su fidelidad. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias por esta palabra, y aunque son pasajes difíciles de leer porque son puros nombres, pero podemos ver a través de ellos que tú fuiste fiel y cumpliste la promesa que le hiciste a Abraham de hacerle padre de muchas naciones, y a través de Esaú, que no estaba en la línea directa de la historia de la redención, también a través de él tú le diste muchos hijos para multiplicar la tierra y para hacer las grandes naciones. Oh Padre, pero podemos ver tu mano proveyendo a cada paso, sosteniendo a tus hijos, y aun cuando Jacob, en una historia muy incipiente, apenas era un pastorcillo de ovejas, él y sus hijos, mientras que Saúl ya era un guerrero, ya tenía un reino, aún así tu gracia se va a mostrar en la vida de Jacob. Señor, ayúdanos a comprender lo que significa que hoy vivamos de tu promesa, no de lo que tenemos, aunque otros tengan las cosas materiales, pero enséñanos a depender de tu promesa, de tu palabra, de lo que tú nos has prometido, de a dónde tú nos estás llevando, porque sin duda alguna tú quieres que vivamos por fe y para fe. Danos de tu gracia en este día, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.